Muy buenos días, familia en Cristo. Hoy, 13 de septiembre de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y de esperanza. El tema de esta mañana se ha titulado Ceguera Mortal y específicamente está el pasaje bíblico ahí en ese pasaje que ustedes han leído, que es en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, de los versículos 15 al 23. Esta es una historia, o es la segunda parte de una historia bíblica, la cual leímos la semana pasada, y en esta semana nos toca ver una segunda parte de esta historia, o la continuación de esta narración bíblica que hemos tenido. Ustedes podrán recordar, amada iglesia, la situación que se encontraba Eliseo en ese momento cuando fueron rodeados por el ejército sirio, y también ustedes pueden recordar la reacción que tuvo el criado de Eliseo cuando muy tempranito se levantó y salió tal vez a lavarse la cara o a hacer otras cosas, y de pronto se da cuenta de que el lugar donde ellos vivían estaba rodeado por el ejército enemigo, y espantado, de una manera atemorizado, según nos narra la historia bíblica, va corriendo con Eliseo, el profeta, y ya con esa tensión, con ese nervios, con ese susto y ese temor, le dice al profeta Eliseo lo siguiente, le dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Dice la palabra de Dios en los versículos 15. Entonces podemos recordar también a un Eliseo completamente sobrio, un Eliseo completamente tranquilo, calmado, que le responde esas palabras que tal vez para el siervo del profeta en ese momento no lo había comprendido, pero ahora para nosotros que lo leemos podemos nosotros tener esa confianza, podemos tener esa seguridad. Estas palabras son lo siguiente: no tengas miedo, le dice el profeta a su siervo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y estas palabras deben ser palabras de aliento y de confort también para nosotros, porque aunque no lo veamos, aunque no nos demos cuenta, aunque nuestros ojos no lo puedan observar, la protección de Dios está con nosotros, está con ustedes. La protección de Dios nunca nos abandona, y su ayuda y su auxilio está alrededor de nosotros todo momento. Esto es algo que no había podido observar el siervo del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en ocasiones Dios cierra los ojos de los hombres para que no vean, y en ocasiones los abre para que vea. Una persona ciega muchas veces ve lo que nosotros con nuestros propios ojos no podemos ver. A veces necesitamos que Dios nos prive de algo que tenemos para poder ver aquello que Él nos ha dado y que no hemos sabido valorarlo. En esta hermosa historia bíblica encontramos 3 oraciones que el profeta Eliseo hace, donde solicita la ayuda de Dios. En estas oraciones encontramos que Eliseo dependía completamente de Dios, y vemos como a un Eliseo que tiene su confianza y su seguridad solamente en el Señor. Por otro lado, también podemos ver cómo los actos portentosos de Dios o los hechos poderosos de Dios están a favor de su profeta. Y en este caso podemos ver cómo Dios cuida a los que son de Él. Y pensemos en ti y en todos nosotros.
cómo Dios cuida a su iglesia. Vamos a ver en esta mañana 3 oraciones que encontramos en este pasaje bíblico. Ya hemos visto, en primer lugar, o pensando como introducción, cómo el profeta Eliseo le da estas palabras de confianza a su siervo. Le dice: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto es un acto de confianza, es un acto de completamente dependencia de Dios. Y es algo que podemos aprender de Eliseo. Pero lo otro que podemos aprender de Eliseo son esas 3 oraciones que de alguna manera nos muestra los efectos de la confianza que tiene en el Señor. ¿Por qué Eliseo no sale huyendo cuando se entera que está siendo rodeado por sus enemigos? Podemos nosotros pensar que Eliseo ya sabía las intenciones del rey de Siria, ya sabía que iba a mandar a sus soldados, que iba a mandar un ejército para rodearlo y capturarlo, y que durante la noche iba a suceder todas esas cosas. Sin embargo, encontramos a un Eliseo que se acuesta a dormir tranquilamente, esperando a que suceda todos esos acontecimientos que podían poner en peligro su vida. Sin embargo, vemos a un Eliseo confiado, a un Eliseo que de alguna manera estaba completamente en dependencia de Dios. Él confiaba de que Dios no lo iba a desamparar. Es por eso que él podía estar tranquilo. Pero ahora que sus enemigos están allí y que tienen rodeado, vemos por otro lado al siervo de Eliseo, y también encontramos a la población que estaba en esa ciudad, que tenían temor por el ejército que había venido. Entonces, esas 3 oraciones que encontramos en esos pasajes bíblicos deben traer, o trajeron en ese momento, consuelo y confianza, no solamente al siervo de Eliseo, sino también al pueblo. Y hermanos, esa confianza es transmitido para nosotros. La primera oración que encontramos es esta oración donde Eliseo le pide a Dios que abra los ojos de su siervo. El siervo de Eliseo estaba viendo simplemente las cosas desde su propia óptica o desde su propio punto de vista, pero no estaba viendo las cosas como Dios lo tenía preparado. Y esto es algo maravilloso, el saber que hay cosas espirituales que rodean al cristiano, que rodean al Hijo de Dios, y que son preparadas o que son enviados por Dios para la protección y el bienestar de su Hijo, de su pueblo, del creyente, de la persona que ama a Dios y busca a Dios. Esas protecciones espirituales que no podemos ver y que solamente se puede observar cuando cerramos nuestros ojos y dejamos de ver las cosas materiales y empezamos a ver las cosas espirituales. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, que hay cosas que son espirituales que el ser humano material, que el ser humano carnal no puede entender, porque son cosas espirituales, como por ejemplo la fe, la confianza, la seguridad en Cristo Jesús y tantas cosas más que el creyente acepta por fe y que lo cree por fe, y que puede ser, y que sus ojos son abiertos a esa dimensión espiritual que solamente se puede encontrar con los ojos de la fe. Entonces, el siervo de Eliseo, él estaba viendo lo que el hombre podía hacer contra ellos, pero no estaba viendo lo que Dios podía hacer para ellos. Y es por eso que Eliseo, en el versículo 17, después de haberle dicho a su siervo que no tenga temor, sino que confíe en el Señor, Eliseo hace esta oración en el versículo 17 de este capítulo 6 que hemos leído. Le dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová,
que abra sus ojos para que vea. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué iba a ver el siervo? ¿Por qué Eliseo quería que Dios abra los ojos de ese siervo? Porque había incredulidad, había temor, había desconfianza. Estaba viendo el peligro, estaba viendo al enemigo, estaba viendo la muerte, pero no estaba viendo a Dios. Dejó de observar a Dios y su poder. Entonces, el profeta le pide a Dios que abra los ojos de su siervo para que viera el poder de Dios, para que viera y se diera cuenta que no está solo. Y como bien dice la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 3, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque sabe que no está solo, porque sabe que la protección de Dios está con su Hijo, porque sabe que Dios está cuidando de su creación, está cuidando de sus hijos. Y esto es un acto de confianza, no es un acto de miedo. ¿Cuánta falta nos hace en estos momentos tener esa confianza que tuvieron los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles del Señor Jesucristo, los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas que encontramos allá en los libros del Antiguo Testamento, e incluso los libertadores que pelearon con fe y que, aunque estaban rodeados por sus enemigos, confían y confiaron en el poder de Dios? Amados hermanos y familia en Cristo, no estoy diciendo que seamos temerarios y que de alguna manera ignoremos el peligro que tenemos hoy en día por causa de las enfermedades y por causa de los males que pueden haber. No indica que descuidemos nuestra salud y que también descuidemos nuestra higiene y también nuestro cuidado personal, porque confiamos en el Señor de que no nos va a pasar nada. No a eso me refiero. Como buenos ciudadanos y también como buenos cristianos y como ejemplos de la iglesia de Cristo, debemos nosotros hacer todo lo posible para cuidar nuestras vidas y cuidar la vida de las otras personas, de nuestros seres queridos, de todos aquellos que nos rodean, y de alguna manera hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidarnos, para protegernos. Pero después de eso, después de haber hecho todo lo posible, tener esa plena confianza de que el Señor está con nosotros y que son mucho más los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Es importante que así como Eliseo oró para decirle al Señor: Señor, abre los ojos a este incrédulo, abre los ojos de esta persona que tiene temor, es necesario que también nosotros tengamos esa confianza, tengamos esa seguridad, y es necesario que nosotros también dejemos de ver para comenzar a ver lo que Dios puede hacer por nosotros, y sobre todo imaginarnos y pensar en esa situación del siervo de Eliseo, que cuando Dios abrió los ojos de ese siervo, inmediatamente vemos la imagen y vemos cómo la actitud de este siervo cambia completamente cuando él empieza a ver lo que Eliseo estaba viendo, y de alguna manera Dios le abre los ojos y se da cuenta que alrededor de él, alrededor de la ciudad, estaba lleno el monte de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Y eran numerosos, eran a grandes cantidades, y superaban al ejército sirio, no solamente en caballería y en soldados, sino también en carros de fuego que estaban allá, cuidando
y protegiendo al siervo del Señor. Esa es la protección que Dios nos da. Eso es lo que el Señor ha prometido para nosotros. Eso es la promesa de Dios de que Él estará con nosotros, no solamente en momentos, sino todo el tiempo. Y la protección y el cuidado que el Señor da, hermanos, iglesia del Señor, es para siempre. Imagínense la actitud del siervo cuando Dios le abre los ojos. Ese temor que había en su corazón es eliminado completamente, y en lugar de temor, en lugar de miedo, viene confianza, viene fe en su vida, y su fe creció. Y sobre todo, tuvo esa paz que solamente Dios le puede dar. Tuvo una paz inmensa en su corazón, sabiendo de que los enemigos nada podrán hacer contra él o contra ellos, porque Jehová pelea por ellos. Esta es la primera oración que Eliseo hizo, y lo hizo a favor de su siervo, para que el siervo tuviera confianza y tuviera fe. La segunda oración la encontramos en el versículo 18. En esta oración, Eliseo hace una oración que de alguna manera pide el favor de Dios para que interviniera y cerrara los ojos de la gente, en este caso de los enemigos del profeta. Es una oración singular porque de alguna manera pues vemos aquí que el que hace las cosas es Dios. Es Dios quien abre los ojos, pero también es Dios quien cierra los ojos de la gente. Eliseo le dice en esa oración, le dice a Dios. Oró Eliseo a Jehová, dice el versículo 18, y le dijo: te ruego que cierres o que hieras con ceguera a esta gente. Y lo increíble es que Dios hace lo siguiente: y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hermanos, hay que entender algo muy importante. No es a un Eliseo dándole órdenes a Dios. Hoy en día podemos escuchar a muchas personas que dicen: decreto, proclamo, declaro, como si un ser humano pudiera ordenarle a Dios a hacer tales cosas. Eso es una incongruencia bíblica. El ser humano no tiene potestad de ordenarle a Dios, y mucho menos obligar a Dios a que haga tales cosas. Eso es antibíblico. No podemos decretar, porque no somos nadie. No tenemos poder para hacerlo. No podemos declarar, porque no tenemos control de las cosas. No podemos ordenar, porque no tenemos el poder para hacerlo. El único que puede decretar, el único que puede declarar, el único que puede ordenar, el único que puede hacer todo lo que quiera es Dios. Y quizás me dirán entonces, ¿por qué aquí Eliseo ora y Dios actúa? Hay que considerar los aspectos bíblicos sobre esta petición. Eliseo no tuvo poder y no tuvo autoridad sobre Dios. Eliseo, cuando oraba, decía: te ruego, te pido, por favor. Le pedía, es una oración de petición, para que pudiera de esta manera la persona conocer el poder de Dios. Entonces Eliseo le dice a Dios: Señor, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, para que dejen de estar haciendo esa maldad que puede traer como consecuencia cosas malas para su vida. Eliseo estaba pidiéndole a Dios que cerrara los ojos de esta gente para apartarlos del mal camino en que se encontraban y puedan ser guiados por el camino recto. Con esta oración viene a mi mente y viene a mi memoria la historia de cómo fue la conversión de Pablo.
Pablo era un hombre que en el nombre de Dios quería actuar justamente, pero estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Él en su ignorancia creía que estaba en lo correcto y que de esa manera estaba agradando a Dios. Pero cuando estaba persiguiendo a la iglesia, dice las Escrituras, que en el camino se le apareció el Señor Jesucristo y lo confrontó y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba ciego. No es que no podía ver completamente, pero su ceguera era espiritual, su ceguera era más que nada una ceguera religiosa que tenía. Y el Señor Jesucristo le abre los ojos, pero para abrirle los ojos tenía que cerrar su vista para que él dejara de ver como una persona y comenzara a ver lo espiritual. Y quedó ciego en ese momento, pero pudo ver al Señor y pudo ver su error y pudo enmendar su camino y comenzar una vida completamente diferente. El ejército sirio estaban equivocados, estaban haciendo las cosas erróneamente y era necesario que sean cegados para que puedan ser conducidos en el camino correcto, para guiarlos por el camino recto y enmendar hacia su camino. Lo interesante de este pasaje bíblico, de esta historia bíblica, es que en la tercera oración que hace el profeta Eliseo, el cual lo encontramos en el versículo 20, Eliseo, después de haber conducido al ejército sirio y haberlos llevado dentro de la ciudad, y ellos sin saberlo estaban prácticamente rodeados por el ejército de Israel y estaban a merced del ejército de Israel, el cual el mismo rey se sorprendió cuando los vio allá dentro, completamente a su merced, completamente a su disposición, que no sabía cómo actuar. Pero vemos el acto de misericordia que Eliseo muestra y que enseña al pueblo de Israel de cómo se debe amar a los enemigos. Cuando el ejército estaba dentro de la ciudad, Eliseo hace la siguiente oración en el versículo 20: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Imagínense qué grande sorpresa fue para el ejército de Siria, que cuando se dan cuenta de lo que habían pasado, estaban rodeados por aquellos que eran considerados sus enemigos. Ellos esperaban lo peor. Ellos esperaban la muerte. Esperaban ser humillados. Pero la reacción de Eliseo y la enmienda de Dios es que esas personas deberían ser tratados de una manera completamente diferente a lo que pudieran hacer los enemigos. Eliseo les dice: no los mates, al contrario, pon pan delante de ellos, ponles agua para que coman y beban, y entonces regresen a su tierra. Qué gran enseñanza de cómo se debe tratar a aquellas personas que nos hacen mal. Una enseñanza para todos nosotros por medio del perdón, por medio de la acción benévola, por medio de pagar el bien por el mal que nos han hecho. Amar al enemigo. Y la palabra de Dios dice que si tú actúas de esta manera, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Esta gente estaba aturdida, no sabían qué estaba pasando, pero encontraron y vieron el perdón de Dios y el perdón del pueblo. Conocieron el amor y la misericordia. Conocieron el perdón que solamente pudieron encontrar aquí en el pueblo de Israel. Familia en Cristo, cada uno de nosotros fuimos enemigos de Dios. Así como estos sirios, este ejército que venían dispuestos a apresar al profeta Elías. Y el que no tiene a Cristo en su corazón sigue siendo enemigo de Dios.
Jesús vino para dar vista a los ciegos, para abrir los ojos a la fe. Jesús en una ocasión le dijo al apóstol Pablo, allá en Hechos 26, 18, te he mandado a ti para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor abre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de nuestra fe, para que nos demos cuenta que así como los fuimos enemigos del Señor, hoy podemos ser los amados del Señor, el pueblo de Dios, por medio del perdón y por medio de la misericordia que encontramos en Cristo Jesús. Eliseo tuvo compasión del ejército, de su enemigo. Oró para que Dios cierre sus ojos y dejen de actuar mal, pero oró luego para que abran sus ojos y se den cuenta del amor y la misericordia que pueden encontrar. De la misma manera, el Señor Jesucristo oró por cada uno de nosotros. Él vino para dar vista a los ciegos. Recordemos, amados hermanos, que el ejército del Señor acampa alrededor de todos aquellos que le temen y los defiende. La batalla es de Jehová. Debemos mirar con fe en Dios, confiando en su poder y no en nuestra capacidad o en nuestra experiencia o con nuestro conocimiento. Dios quiere abrir nuestros ojos para que veamos su poder y su amor, para que veamos que Cristo fue crucificado por nuestra culpa, para que veamos que solamente en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dios quiere que veas a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y dejemos de ser ciegos y comencemos a vivir en esa luz, de la luz de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en el Señor. El Señor pelea por nosotros. El Señor cuida de su pueblo. Dejemos de ser ciegos y comencemos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra.